Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos y alumnas. Hoy les voy a hablar sobre GNU Linux. ¿Qué es? ¿De qué trata? Entonces, vamos a comenzar con la agenda que tenemos preparada para hoy. Algunos de los objetivos a cubrir el día serían comprender qué es GNU Linux, conocer su origen e historia, identificar sus componentes principales, reconocer distribuciones y usos reales. Ok, comencemos. ¿Qué es un sistema operativo? Cuando ustedes piensan en qué es un sistema operativo, ¿de qué se compone? ¿Qué se les viene a la cabeza? Un sistema operativo es el que permite la integración entre el hardware y el usuario. Permite que el software y el hardware interactúen correctamente. Gestiona los recursos del sistema y controla procesos, memoria y dispositivos. ¿Qué es GNU Linux? Es un sistema operativo libre y de código abierto basado en Unix. Aquí se me pasa devolviendo por alguna razón. Tengo que estarme devolviendo por alguna extraña razón, como que está configurada la presentación para continuar, pero no nos está dejando explicar. Necesitamos explicar. AT&T y algunos empleados de AT&T desarrollaron un sistema llamado Unix. Basado después en ese sistema surgió Linux y todos sus derivados, tanto los que son integrados a Red Hat como los que son integrados a Debian, que es algo que vamos a ver más adelante durante el curso. Usando, principalmente fue utilizado en servidores, PCs, móviles y en la nube, en cloud. Nació en 1991 como un proyecto personal de Linus Torvalds. Este fue inspirado en Minix, un sistema operativo pequeño, sencillo, simple, y está enfocado en computadoras personales. Ahora, cuando hablamos de el kernel, el primer kernel, y más adelante vamos a ver qué es, para qué funciona, este nació en 1991. Poco a poco fue desarrollándose en torno a la comunidad global de desarrolladores y la evolución constante hasta el día de hoy. Ahora sí, continuando, ¿cuál es el concepto de software libre? ¿Qué es? ¿Para qué funciona? Eh, Nos ayuda en cuanto a utilidad para poderlo utilizar, para usarlo, estudio, modificación y distribución. La licencia GPL, y el desarrollo colaborativo. Al tener esta licencia nos permite modificar el código y poder trabajar con él de manera efectiva y exitosa. Algunas de las características de Linux son multiusuario y multitarea, seguro y estable, y es altamente personalizable. ¿Cuáles son las ventajas de Linux? Gratuito en su mayoría. Hay algunas versiones de pago como Red Hat, que se paga la suscripción y el soporte, pero la mayor parte de las distribuciones, más del 90% más, son gratuitas. De bajo consumo de recursos, es ideal para servidores y la nube, para el cloud. Algunos de los componentes de Linux son el kernel, el shell, sistema de archivos y las aplicaciones. El terminal. El terminal es la interfaz donde escribimos los comandos. Es una ventana o aplicación. Muestra texto de entrada y salida. No interpreta comandos. Solo envía lo que escribimos al shell. Algunos ejemplos de terminales son el Nome, el terminal Nome, el console, el Xterm y el Windows Terminal, el terminal de Windows. Ok. Ejemplos de terminal, y aquí tenemos uno donde se ve básicamente los comandos, se están desplegando en pantalla. Por ahora eso es lo que tenemos que saber. No nos vamos a preocupar mucho, simplemente que es el lugar donde nosotros vamos a ejecutar los comandos y se pueden realizar acciones en el sistema operativo. ¿Qué es el shell? Este ahora sí sería el intérprete de comandos. Permite la interacción con el sistema operativo y
Batch es el más común. Sin embargo, hay otros como em, KSH, KSH, por ejemplo, KSH es uno, el batch es otro. Había uno que se llamaba el corn, y había otro más que en este momento no lo recuerdo, y hay cualquier cantidad, pero de momento quedémonos con estos tres. Eh, sí, había otro, pero de momento no recuerdo cómo se llamaba ese otro. Podrían hacer su propia investigación. Es más, no nos quedemos con la duda, no nos quedemos con la duda. Vamos a investigar cuáles son algunos de los shells que existen a nivel de Linux. Vamos a buscar en nuestro gran amigo GTP Chat. Vamos a preguntarle. No nos vamos a quedar con el clavo o con la duda. ¿Cuáles son los shell más comunes en Linux? Yo recuerdo Batch, Born Again Shell, ¿ok? Es el shell predeterminado de la mayoría de distribuciones de Linux, como son Ubuntu, Debian, CentOS y Red Hat o RHEL. ZSH, Shell, ese era el que se me estaba olvidando, uno de los que se me estaba olvidando. Es muy popular entre desarrolladores. Tenemos el SH, el Bourne Shell, que es el shell clásico y minimalista. Creo que este también lo estábamos dejando de lado. Tenemos Dutch, tenemos Fitch, el TCSH y el CSH. Y estos son como los más comunes, los más comunes. Hay cualquier cantidad. Y como ejecutando el comando echo símbolo dólar shell, vamos a poder visualizar los diferentes shells o con cat etc shells. Eso lo vamos a hacer más adelante dentro del curso. Por ahora, nada más tengamos presente que estos diferentes shells son los que existen. Vamos a crear un documento de Word con esto. Creamos un documento de Word con estas informaciones organizadas, para después yo compartir esto con ustedes y que ustedes tengan este documento de Word. Vamos a ver si lo gestionamos en Word y en PDF. Aquí hay que amarse un poco de paciencia porque recuerden que GTP Chat no actúa de manera inmediata, sino que hay que armarse un poquito de paciencia. Ahí ya lo descargamos. Voy a pasarlo aquí a las carpetas donde yo estoy desarrollando el programa de la clase. Voy a pasarlo a formato de PDF para que los tengan en formato de PDF y formato de Word. Entonces ustedes van a tener los diferentes shells tanto en formato de Word como de PDF. Yo después les voy a compartir todos esos materiales, así que no se preocupen mucho por eso. Sigamos con la presentación porque está bastante interesante. Hasta el momento hemos visto un poco sobre la historia de Linux, cómo nació, cómo surgió. Poco a poco, este proyecto personal de Linux Torvalds fue gestionándose, se integró con la comunidad de GNU y otros desarrolladores. En este momento no recuerdo quiénes eran. Voy a buscar eso un toquecito antes de continuar. Este, creadores de GNU Linux. Porque no era solo Linux Torvalds, había otro, pero no recuerdo su nombre en este momento. Los fundadores son básicamente Linux Turbo es uno, pero vamos a buscarlo en otro chat. Vamos a hacer otro chat. Vamos a poner más bien fundadores de GNU Linux. Porque yo recuerdo que no era solo Linux Turbos. Ahí está Richard Stallman, 1983, el fundador del proyecto GNU que se integró con Linux y a través de lo que es el proyecto de Richard Stallman, la creación de las licencias GPU, General Public License, y la integración con Linux y todo lo que gestionó Linux Turbos, ya después surgió con la integración del kernel
GNU Linux, que era el nombre original y oficial del sistema operativo, pero poco a poco se fue perdiendo esto de GNU y solo se le conoce como Linux en su mayor parte. Entonces, para que ya tengamos un poco más el tema de la historia clara. Ok, aquí llegamos a esta parte, vimos un ejemplo de terminal, vimos qué es el shell y cómo funciona, vimos algunos ejemplos de shell y ahora, ¿qué es el kernel? Es el núcleo del sistema operativo. Controla el CPU, la memoria y dispositivos. La comunicación entre el hardware y el software. Ahora sí, este es el que controla la comunicación entre el hardware y el software. Es importante que es básicamente el cerebro del sistema operativo, o el corazón, mejor dicho, el corazón del sistema operativo. Controla CPU, memoria y dispositivos. Quiero volverme un poco porque aquí había una parte donde hablábamos de esa interacción, pero ¿en dónde era? Era el sistema operativo. Pero el sistema operativo es el intermediario entre el usuario y el hardware, que gestiona recursos del sistema, controla procesos, memoria, dispositivos. Ahora, ¿cuál es la diferencia del sistema operativo al kernel? Que es el que estamos viendo ahorita. El kernel es el corazón o el núcleo del sistema operativo, controla el CPU, la memoria y los dispositivos, permite la comunicación entre el hardware y el software. Ahora sí, este es el que permite la comunicación entre el hardware y el software. ¿Cuál era otra diferencia importante en cuanto al sistema operativo? El sistema operativo, recordemos que era el que permitía la comunicación entre el hardware y el usuario final. Básicamente, en mi caso, yo estoy utilizando Windows 11 en este momento. Si estuviera utilizando alguna distribución de Linux, por ejemplo, Rocky Linux 9, Red Hat o Debian o Fedora, entonces ese sistema operativo es el que permite la comunicación entre la silla y la computadora. Básicamente, la silla, el teclado y la computadora, o sea, todos los componentes de hardware y la interacción con el usuario. ¿Cómo trabajan? El usuario se conecta a un terminal, el terminal se conecta a un shell, el shell se conecta a un kernel y el kernel se conecta al hardware. Así es como funciona todo esto. Algunos procesos en Linux normalmente son controlados por el kernel. Los programas están en ejecución y son identificados por un PID o el Process ID, el ID de ese proceso. Pueden estar running, sleeping, stop o zombie. Y con eso quiere decir que pueden estar en ejecución, dormidos, detenidos o en modo de zombie, como sonámbulos, por así decirlo. ¿Qué representa cada uno de estos? Bueno, running quiere decir que se está ejecutando, que se está ejecutando. Se está ejecutando una tarea. Estamos consumiendo CPU. Sleeping quiere decir que está dormido. Está dormido. En este caso, o más bien, está a la espera de ser ejecutado, pero no usamos CPU. Aquí no usamos mucho CPU. El stop es que está detenido por completo. Detenido. Tampoco estamos usando mucho CPU porque el proceso está detenido. Normalmente enviamos un ping, por ejemplo, y es infinito. Es como un loop infinito, no termina. Una prueba de conectividad ICMP entre un usuario y otro, entre un computador y otro computador, para que se entienda. Esta prueba, básicamente, ICMP, se envía a través de una IP. Se utiliza una IP 192.168.1.1. Entonces aquí empieza reply, mm, o más bien como ICMP response, que es básicamente una respuesta. Y aquí va ICMP response y así.
Básicamente estamos replicando la conectividad entre un dispositivo final, entre un dispositivo y otro. Conectividad entre un dispositivo y otro. Ahorita vamos a ver una prueba con Windows para que vean a qué me refiero. Y luego se aplica control más Z y ya el proceso se detiene. Podría estar consumiendo algunos recursos, muy pocos en realidad. No está utilizando CPU. Finalmente tenemos el zombie, que es cuando un proceso se terminó, pero que el proceso aún está ligado al proceso padre. Se terminó el proceso, pero aún está ligado al proceso padre y tampoco está consumiendo mucho CPU en este caso. Entonces, hagamos la prueba. Vamos aquí a borrar estos dibujos y hagamos la prueba con Windows, porque en este momento no tengo Linux aquí. Hagamos la prueba con Windows aquí. Vamos a ejecutar el comando ipconfig y vamos a ejecutar un ping a la 192.168.100.24 y ahí es básicamente lo que tenemos, respuesta desde la dirección IP y tenemos el TTL. Esto funciona exactamente igual en Linux, solamente que es un ping como que no termina, como un ping extendido, -T100, o creo que era con -N100, ¿verdad? Entonces en Linux sería así, se va replicando, replicando y no termina. Aquí hay que aplicar lo del control Z, que en este caso más bien yo creo que es con control C para terminarlo. Aquí es con control C, pero en Linux sería con control Z y ahí se termina el ping. Esto era lo que yo les hablaba. Una prueba de conectividad ping es un ejemplo de un proceso que se está ejecutando, pero en el caso de Linux es como un loop infinito que no termina y hay que aplicarle el control Z para que esto se detenga. Por aquí teníamos en la presentación una explicación de para qué era cada uno de estos. Tenemos en ejecución, el proceso se usa, está utilizando la CPU o está listo para usarla. Ejemplo, top. Un proceso activo aparece como R. Luego tenemos sleeping o durmiendo. El proceso no usa CPU, está esperando un evento, teclado, red, disco. Un ejemplo sería un servidor web esperando una solicitud. El estado común es S. Es normal y eficiente. Stop o detenido, el proceso fue pausado manualmente, no se ejecuta ni espera eventos. Ejemplo, control Z, que era el que yo les estaba hablando, el ejemplo del ping, y el estado es T. Y finalmente tenemos zombie. El proceso terminó, pero el sistema no ha liberado su información. Espera que el proceso padre lo recoja, que era lo que yo les estaba hablando. Podría estar ligado a un proceso padre. El estado Z para este no consume CPU, pero muchos zombies indican problemas. Ok, perfecto. Entonces ya con esto ya nos queda un poco más claro la idea de los procesos, cómo son, para qué funcionan, de qué tratan estos procesos a nivel de Linux. Sistema de arquitectura, la parte de archivos. Aquí el sistema de archivos en Linux tiene una estructura jerárquica. El modelo de padres, hijos, nietos, bisnietos se aplica también para lo que son los procesos. Todo es un archivo y el uso de permisos. Ok, tenemos el tema de archivos, que sería el equivalente a las carpetas en Windows, y tenemos el tema de ficheros, que sería el equivalente a un documento de texto en Windows, para hacer una comparación y para que les llegue un poco más la idea. Entonces, cuando hablemos de ficheros, es como un documento de texto o un documento de Word en Windows. Cuando hablamos de lo que es la parte de carpetas o archivos, serían básicamente una carpeta de Windows, sería un archivo este, mm, en Linux. Vamos a ver cómo podríamos hacer un ejemplo de esto. Normalmente cuando yo creo directorios, perdón, directorios. Los directorios
los direc- directorios son iguales, aquí necesito, iguales a carpetas, a las carpetas de Windows. Aquí me equivoqué. Los archivos y ficheros son lo mismo. Los directorios es lo que yo estaba tratando de explicar. Los directorios son las iguales a las carpetas en Windows y los ficheros serían lo mismo que los archivos en Windows. En Windows. Entonces, cuando nos hablen de, a nivel de Linux, cuando nos hablen de, ok, vamos a crear un fichero. Estamos como creando archivos, como de texto o archivos de Word. Vamos a crear un directorio, estamos creando carpetas, como por ejemplo, cuando hacemos carpetas o folders en Windows, por ejemplo, yo tengo una carpeta que se llama LLPIC, donde estoy guardando toda la información para lo del examen de certificación. Dentro de esta carpeta está la clase 1, que es esta clase del día de hoy, que es la introducción al sistema operativo. Estos ya son archivos. Entonces, en la carpeta están los archivos. ¿Cómo sería si estuviéramos trabajando a nivel de Linux? Ahí sería un directorio y accedemos al directorio y dentro del directorio están los ficheros. Eso poco a poco nos vamos a ir acostumbrando y familiarizando con estos conceptos. Pero ya tenemos la idea inicial de este, cómo está estructurado. Vamos a ir aprendiendo más de esto y el tema de permisos a lo largo del curso. Ok, sigamos. La estructura básicamente es una organización en forma de árbol invertido y el directorio raíz o root, como se le conoce en inglés, es a partir de ahí donde surgen todos los otros directorios, que ya expliqué básicamente que era un directorio. Los principales directorios que tenemos a nivel de Linux, ¿cuáles serían? Tenemos el directorio raíz, que es la raíz del sistema, el bin, los comandos básicos, el boot, el arranque del sistema, y el dep son los dispositivos. Entonces, por ejemplo, tenemos el directorio mnt de mount y dentro del directorio mt está dep y dentro del directorio dep está un dispositivo USB 1 que se conecta a la computadora. Entonces, tenemos dentro del directorio, y este ya sería básicamente un dispositivo final que se está conectando a la computadora. Dentro del directorio de mount, de montaje, tenemos el directorio dep. Dentro del directorio dep están todos los dispositivos. Y aquí está un dispositivo que fue una llave malla que conectamos a nuestro sistema operativo. Entonces, algo así sería como la estructura jerárquica que se va desarrollando. Excelente. Sigamos. Luego tenemos más configuraciones. etc es básicamente otro directorio más que maneja las configuraciones. El home, el directorio casa, maneja lo que son los usuarios. El var, los logs y las variables. El USR, las aplicaciones. Perfecto. Vamos a limpiar esto y a continuar. Algunas distribuciones de Linux y algunos ejemplos. Aquí nos faltó una muy importante, que fue la que yo desarrollé en mi libro, que sería Rocky Linux 9. Creo que ya hay una versión de Rocky Linux 9.5, me parece. Hay una versión de Rocky Linux 9.5 y Rocky Linux 10 que ya están saliendo al mercado, de hecho. Rocky Linux 9, que sería como el primo hermano de Red Hat. Vamos a ponerle aquí primo de Red o Red Hat. Red Hat. Para que se entienda, primo de Red Hat o Red. Entonces ya con eso se entiende. Ok, entonces, ¿qué otras distribuciones tenemos aquí importantes a nivel de Linux? Ubuntu.
Debian, Fedora, CentOS y Arch Linux. Esos son algunos de los ejemplos de distribuciones de Linux. Ok, ahora sí, limpiamos la pantalla y continuamos. Linux versus Windows versus Mac. Linux es libre y flexible. Windows, propietario y comercial. Mac es básicamente propietario basado en Unix. Vean qué interesante. ¿De dónde les dije yo que venía Linux? Linux venía de el sistema operativo de Unix en el que estaba basado lo que era Minix, Minix y venía de la empresa AT&T a través de un proyecto que se llamaba GNU. Entonces, por medio del proyecto de GNU, más lo que es Linux, el kernel de Linux que se fue desarrollando, que por cierto necesito un borrador. ¿Dónde está mi borrador? ¿Dónde está? Aquí tenemos el kernel de Linux. Por medio de esto fue que surgieron todas estas distribuciones de Linux de las que veníamos hablando anteriormente. Ok, ahora sí, vamos a limpiar la pantalla y vamos a continuar. ¿Cuál es el uso real de Linux en los servidores de Hollywood? Más del 90%, más del 90%, más del 92% de los servidores de Hollywood. Para que tengan una idea del uso exagerado que se le da a lo que son sistemas operativos de Linux, y esto va aumentando conforme pasan los años. Ahora, ¿qué otros ejemplos tenemos? La integración de la nube a través de cloud computing, las supercomputadoras, los dispositivos de inteligencia de las cosas o el IoT. Estos son algunos ejemplos del uso real de Linux. ¿Cuáles podrían ser otros ejemplos? ¿Qué se les viene a la cabeza a ustedes? Piensen, piensen, analicen. Em, Cuando se integra en algunos entornos de servidores con equipos de redes y telecomunicaciones, se conectan con servidores Linux y todo eso se hace a nivel de producción. Es otro ejemplo de la vida real. En data centers también, en centros de datos, o la integración con la nube y el tema de entornos híbridos que tienen parte de la nube y parte en data center, o parte local en una empresa, la intranet y parte en la nube. Todo esto son entornos de cómo poco Linux se va integrando y se hace parte de nuestras vidas. Ok, ahora sí. Con esto claro, vamos a continuar. Máquinas virtuales y la nube. Algunos ejemplos son VirtualBox y VMware. A nivel de Google tenemos lo que es el Google Cloud, AWS de Amazon Web Services y Azure de Microsoft. Y Linux domina en la nube. Es muy utilizado el tema de Linux en cuanto a entornos de la nube. Algunos recursos del curso que vamos a utilizar más adelante: plataformas en la nube, laboratorios prácticos y máquinas virtuales. Yo tengo que orientarme un poco más porque esto de la plataforma en la nube es muy cambiante y yo lo he impartido en algunas universidades y todo. Sin embargo, tengo que ponerme a repasar un poco la materia y actualizarme porque no es lo mismo la materia del 2023 a 2024 a la que estamos viendo en la actualidad, en el 2026. Esto va a pasos agigantados, el tema de la tecnología. Y bueno, con esto hemos terminado la presentación de la introducción al sistema operativo de Linux, GNU. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido bastante. Nos vemos en la cumbre del éxito y se cuidan bastante. Hasta las próximas aulas.